Vamos a saludarnos y vamos a aprender un nuevo día la palabra de Dios y a poner en sus manos este tiempo y a poner en sus manos nuestros corazones. ¿Me acompañan en oración? ¿Sí? Vamos a orar juntos. Padre Dios, te damos gracias, Señor. Te damos gracias como siempre hacemos. En primer lugar, por habernos salvado. No por ser nosotros diferentes a cualquier otro hombre o mujer. No por ser nosotros de un país diferente o por ser nosotros más guapos, por ser nosotros de alguna manera más buenos. No, Señor. No había ninguna diferencia entre nosotros y el resto de mortales que viven en este mundo. Pero, Señor, tú has hecho posible que a nuestros oídos llegase la predicación del Evangelio. Y no solo eso, tú hiciste posible en nuestros corazones que nosotros entendiésemos esa palabra. Porque por nosotros mismos no podíamos hacer nada. Por nosotros mismos lo único que podíamos hacer era podrirnos más, vivir peor. Pero, Señor, debido a tu gracia y a tu misericordia, hablaste a nuestro corazón afligido. Nos mostraste en tu palabra la condenación a causa del pecado. Y tu Espíritu nos convenció de esa realidad que es el pecado en nuestras vidas. Y fue también tu Espíritu, Padre, el que nos dio vida. Juntamente con Cristo hemos sido resucitados y ahora tenemos que vivir por Cristo, que es el que murió por nosotros. Y venimos aquí a este lugar, Señor, para que tú nos enseñes de qué manera debemos vivir. Igual que el bebé recién nacido necesita un entorno familiar para crecer sano. Igual que el bebé recién nacido necesita comprender y necesita ser instruido y enseñado por su familia a comer, a andar, a hablar, a comportarse, a relacionarse, todas esas cosas, Señor. Tú haces lo mismo con nosotros. Después de venir de muerte a vida, nosotros somos como bebés en pañales, que no podemos hacer otra cosa que llorar, gemir y hacer encima nuestras necesidades. Padre Santo, por eso te pedimos que tú obres en nuestras vidas siempre, a cada momento, para que aprendamos. Porque cuantos más años pasamos en el Evangelio, nos damos cuenta que menos sabemos. Porque son inescrutables tus verdades y tu palabra es grande. Y tu amor es infinito, más alto que los cielos, más profundo que el mar. No hay quien lo pueda entender, Señor. Pero nosotros queremos alimentarnos más de tu palabra de vida y venimos aquí a que tú nos des. No nos niegues un día más, Señor, tu bendita y preciosa palabra, para que por ella nos podamos alimentar. En este lugar ahora mismo hay bebés en Cristo, hay niños en Cristo. Y ojalá, Señor, hubiese algún maduro en Cristo. Pero da igual, Señor, el estado de nuestra madurez. Lo importante es que hayamos venido a vida. Y te pedimos, Padre Dios, que si todavía hay algún alma aquí, todavía hay algún alma que va camino del lago de fuego, que todavía no ha comprendido ni ha recibido el don de la salvación, que tú obres en su corazón, Señor. Que tú obres en el corazón de cada uno de nosotros. Y nos enseñes un día más tu palabra, y nos enseñes un día más tu voluntad. Padre Santo, cuida de nuestros hermanos que hoy no están aquí. No sabemos dónde estarán. Algunos sabemos que están trabajando, otros sabemos que están en casa, otros no sabemos. Pero, Señor, tú que lo sabes todo y sabes las necesidades de cada uno, obra, Señor, según tu voluntad. Y a los que estamos aquí te pedimos lo de siempre, que no es poca cosa, Señor, sino que nos des unos oídos oidores, unos oídos que no sean olvidadizos, que cuando salgan por la puerta negra se olviden de todo y vuelvan a sus banalidades, vuelvan a sus vicios, vuelvan a sus caminos perversos. Lo que te pedimos, Señor, es que lo que entre en nuestro corazón a través de la palabra que va a ser predicada, no permitas que salga, Señor. Y también te pedimos, Padre, por el que predica, que es imperfecto, como el que más, que necesita ser limpiado tantas veces, pero que te ha placido, Padre,
utilizar esos labios para predicar tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que sea así. Y Santo Padre, te pedimos que tú cuides en esta hora cada uno de nuestros corazones, que cada una de nuestras almas, y que sea tu Espíritu Santo, ese soplo de vida, ese aliento, ese hálito que emana de ti y que gobierna en este lugar, el que obra en cada uno de nosotros. Y como siempre dejamos esta oración y todas las demás cosas que necesitamos en nuestra vida, las ponemos a tu disposición, Padre Santo, y pidiéndote, como nuestro Señor nos enseñó, en su nombre y para tu gloria oramos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Vale, vamos a empezar. Por favor, apagamos los teléfonos, ponemos en silencio y vamos a empezar. Vamos a buscar en San Juan, capítulo 15. San Juan, capítulo 15. ¿Tienen por ahí alguna Biblia de sobra? ¿Tienen Biblia de sobra por ahí? No. Que a mi amigo Roberto que use una Biblia. Él no tiene. Mira, Roberto, coge la Biblia que tienes detrás de ti. Ahí. Gracias. San Juan, capítulo 15. Vamos a buscar. Perdón. Llevamos un mes y medio en el aposento alto. ¿Qué pensaban? ¿Que me había olvidado? Lo que a nosotros se nos hace tan largo, los discípulos lo escucharon en un par de horas. Qué difícil de entender, ¿no? Por eso ellos se encontraban en la situación en la que se encontraban, turbados, preocupados, llenos de miedo, porque eran tantas las palabras que el Señor quería enseñar. Y nuevamente nos encontramos en el aposento alto, y más bien en el aposento alto, como termina diciendo San Juan capítulo 14, versículo 31, dice: mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago, levantaos, vamos de aquí. Y comienza el pasaje que vamos a estudiar hoy. No sabemos si Jesús dijo esta simbología, esta comparación, si Cristo utilizó no parábolas, sino esta imagen. Pues preparándose ellos para salir del aposento alto, o si ya ellos habían salido de aquel lugar y se encontraban caminando por las calles de Jerusalén en dirección al Valle del Cedrón, para después, cruzado ese Valle del Cedrón, llegar al Monte de los Olivos, y en el Monte de los Olivos reunirse para orar en el huerto de Getsemaní. No es importante. No es importante si estaban en el aposento alto o ya habían salido de él. Lo importante es la enseñanza. Y yo para esto quiero hacerles una comparación. Tú imagínate que estás al lado de una persona que quieres mucho y que está a punto de morir. ¿Os habéis visto alguna vez en esta situación? Alguien a quien tú amas mucho y obviamente esa persona te ama. Está a punto de morir y dice que te quiere decir algo. ¿Cómo nos tomaríamos esas últimas palabras de esa persona? Las clavaríamos a fuego en nuestro corazón, ¿sí? ¿Sí o no? Sí. ¿O se olvidarían? No se olvidarían. Yo jamás olvidaré las últimas palabras de mi padre que me dijo. Hermanos, Cristo estaba buscando eso mismo en los discípulos. Unas palabras que ellos grabasen en su corazón a fuego. Y es curioso cómo Juan las relata de esta manera para que así sea, poniéndole un énfasis especial y obviamente inspirado por el Espíritu Santo. Juan encontró las palabras adecuadas que el Señor dijo para que este mensaje llegase también a nosotros, y nosotros mismos, hermanos, clavemos estas palabras en nuestros corazones. El hecho de estudiar el aposento alto, ¿por qué? Porque el evangelista le ha dicho: venga, voy a empezar por aquí.
Porque a mí me puede resultar más fácil organizar las predicaciones. Bueno, me resulta más fácil porque no tengo que pensar el tema. Pero no, hermanos, yo he escogido el aposento alto porque esas enseñanzas son tan vitales en la vida cristiana y son tan necesarias, no solo cuando uno viene a Cristo la primera vez, sino durante toda la vida cristiana. Por eso yo considero que esto es tan importante. Y también considero que es importante que la revisen, que repasen, que cuando estén en el trabajo y se pueden poner unos cascos, escuchen nuevamente las predicaciones para refrescar la memoria. Entonces, por favor, les pido que escuchen con unos oídos atentos, como si Cristo les hablase a vosotros cuando Él estaba a punto de ser entregado y de morir en la cruz por nosotros. Llegamos entonces, cuando Cristo dice, levantaos, vámonos de aquí. No sabemos si Cristo en ese momento vio una de las múltiples vides que había. Había higueras también, pero vides también había muchas. La planta de la vid, el arbusto que da la uva, si no lo saben. En Israel era muy común. Por todos los lugares había parras y había vides. No sabemos si viendo una de esas, aunque no era el tiempo de uvas, estamos hablando de marzo, ¿verdad? Finales de marzo, principios de abril. Pero sí estaba allí la planta. Y Cristo comenzó a decir así. Os voy a leer San Juan capítulo 15. Hoy voy a leer yo solito, ¿vale? San Juan capítulo 15, versículos del 1 al 11. San Juan capítulo 15, versículos del 1 al 11. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Versículo 11, leamos juntos. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Mira, mi hermano, yo no sé, o mi hermana, yo no sé si tú eres de esas personas que se frustran porque tienen la sensación de que no dan suficientemente fruto, de que no dan suficiente fruto, de que son escasos, de que están justos, de que les falta tanto. Y la predicación de hoy lo que busca es dar aliento. Como dice este versículo 11, para que estas cosas que he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. En otras palabras, para que el gozo sea perfecto. Y qué común es encontrar cristianos sin gozo, cuando es uno de los frutos principales del Espíritu. Y el cristiano parece que más que gozo tiene tristeza, aflicción, pena. Y de verdad que es algo tan común como los hierbajos en el campo, ¿no? Como las malas hierbas en el campo. Mi intención y mi oración al Señor es que hoy, en primer lugar, examinen los frutos que están dando y en segundo lugar, que se animen y tengan su gozo cumplido permaneciendo en Cristo. ¿Vale, mis hermanos? En primer lugar, quiero que entendamos este pasaje como lo entendieron los discípulos. Se encuentran saliendo de ese aposento alto, en el aposento alto, pero Jesús comienza una imagen, una comparación, diciendo, yo soy la vid verdadera. Cuando un judío escuchaba la vid, rápidamente se venía al pensamiento del judío Israel. Porque Israel es representado en el Antiguo Testamento como una vid.
Por ejemplo, si me permitís leeros el Salmo 80, versículo 8 y 9, Salmo 80, versículo 8 y 9, dice así la palabra de Dios. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Está hablando de Israel, que fueron sacados de Egipto y Dios preparó la tierra de Canaán para que ellos habitasen allí y fructificasen. Pero en la mayoría de las veces la connotación de la vid tiene un aspecto negativo, como por ejemplo en Isaías 5, versículos 1 y 2, dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado, despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y echó también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Dios está quejando a la nación de Israel. Yo os escogí, yo os puse como una vid especial que iba a dar unas uvas especiales. ¿Todas las uvas son iguales? No, ¿verdad? Hay uva blanca, hay uva tinta, hay una uva que a mí me encanta que se llama la uva gallo. No sé si la han comido. Es una uva que ni es ni tinta ni blanca, es como moradita, pero no es gorda, es más bien chiquitita, está deliciosa. Y luego están estas uvas que son más comunes, que traen, no sé si de Perú o de Chile, que son así, que a uno casi que parecen ciruelas más que uvas, ¿no? Pues Dios dice que Él plantó esas uvas especiales, era Israel. Pero esperando uvas deliciosas, esperando que diese uva buena, que dio uva silvestre. La uva silvestre es la uva esa que no se puede comer de lo agria que está. Y esa era la nación de Israel, versículo 7 de Isaías 5. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya, esperaba juicio, y ella aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Dios esperaba una cosa y ellos dieron otra. El que pone viñas espera uvas, ¿no? O planta viñas esperando higos, ¿no? Jeremías capítulo 2, versículo 21. Te planté de vid escogidas, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Ven, hermanos, la connotación es clara, ¿no? Incluso en Mateo capítulo 21, versículos 33 al 44, Jesús habla a los discípulos una parábola. Había un hombre, un señor, que tenía una viña. Tenía una viña, la cercó, la cultivó, pero la arrendó a otros. ¿Y qué ocurrió con esos arrendatarios? Que cuando llegó el momento del fruto, no dieron el fruto. Mandó el señor de esa viña, ¿mandó a quién? A unos siervos. Dice que a unos apedrearon, a otros mataron. Y dice que cuando dijo, voy a enviar a mi hijo, a él lo respetarán. Cuando fue el hijo, dijeron, uy, este es el heredero, matémosle y heredemos nosotros la viña. Y dice que le mataron y le echaron fuera. Es una clara alusión a Cristo. Es una clara alusión a Cristo. Israel era la viña escogida de Dios, pero ellos dieron uvas silvestres que no se podían comer. ¿Y ahora qué hace Cristo? Sabemos, viendo una viña, yo soy la vid verdadera, no Israel, yo soy la vid verdadera. Y eso es lo que nos tiene que llenar de gozo, que nosotros no somos cosa extraña para Dios, sino que pertenecemos a la vid verdadera. Os vuelvo a leer capítulo 15 de San Juan. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, hablando del juicio. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Se acuerdan de esta expresión utilizada en San Juan capítulo 13, el primer estudio que hicimos del aposento alto? El segundo, cuando Cristo está lavando los pies y dice Pedro, no me lavarás, y Pedro, te tengo que lavar. Bueno, aunque ya estáis limpios, aunque no todos. Y aquí Cristo vuelve a hacer énfasis en esto, ya estáis limpios, pero aquí ya no dice, aunque no todos, porque ya el que no estaba limpio ya se había ido. Cristo ya nos había limpiado, ya podíamos permanecer en Él, en la viña verdadera. Ahora nosotros, lo que nos pide el Señor es el fruto, arraigados en esa viña. Miren, hermanos, este pasaje tiene
un peligro. Quiero que me entiendan. Es tan básico, ¿verdad? Y algunos creyentes lo tienen tan básico. Otra vez, la vid verdadera. Sí, permaneced de mí. Yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. Sí, no lo sabemos muy bien. Pero precisamente en eso radica su peligrosidad, porque es tan profundo. Y hay tantas enseñanzas que sacar de este pasaje que muchas veces los pasamos por alto. Y yo no quiero que sea ese el caso. Yo solo hoy quiero explicarles dos enseñanzas que vamos a extraer de este pasaje desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Y la primera enseñanza que vamos a aprender es que un verdadero cristiano es aquel que está unido vitalmente a Cristo. Y vamos a aprender qué significa eso. Un cristiano verdadero es aquel que está unido, arraigado, cimentado, es aquel que está pegado muy importante esa palabra, vitalmente a Cristo. Jesús está diciendo, yo soy vid verdadera, yo soy una vid y vosotros sois pámpanos. Para nosotros es fácil relacionar, ¿no? Aquí en Tarancón hay muchas vides, ¿sí? Sobre todo en la dirección La Fuente. Cuando vemos una vid, la vid es la cepa, el tronco de la planta, vamos a decir, y luego tiene ramas, ¿verdad? Tiene ramas, esos son los pámpanos. ¿Y de dónde salen los pámpanos? De la planta, de la cepa, ¿verdad? Sin cepa no hay pámpano. ¿Entienden? Cada rama de esas está unida vitalmente. Cada rama está unida vitalmente a la cepa, porque la cepa toma la savia de la tierra y pasa esa savia, ¿a dónde? A la rama, para que cuando llegue esta época, junio, julio, agosto, poco a poco vaya engordando la uva. Ahora sí van a ver una vid, ahora sí, tienen hojas, pero las uvitas son chiquititas, muy pequeñas. En un par de meses ya estarán llenas de mosto, ¿no? Pero si ese pámpano, esa rama no está unida vitalmente a la planta, ¿qué ocurrirá? No hay nada. No hay nada. Por eso vuelvo a repetir, primera enseñanza, un verdadero cristiano es todo aquel que está unido vitalmente a Cristo. Sin unión con Él no hay vida, y si no hay vida no hay fruto. Eso es así. Una rama que no está unida a la planta, al árbol primario, no hay ningún tipo de vida, no hay ningún tipo de fruto. Eso es de cajón, como dicen, ¿no? Es de cajón. Entonces, lo que está diciendo aquí Cristo es que se puede perder la salvación. Puede haber algunas ramas agarradas vitalmente a la planta y que, como dice aquí Dios, todo pámpano, versículo 2, que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Hay algunos que malinterpretan este pasaje y piensan, dicen, ¿ves? La salvación se pierde. ¿Por qué? Porque si tú eres un pámpano que no da fruto, ¿qué hace Dios? Te quita. No. Lo que quiere decir aquí es que el pámpano que está en Cristo, el pámpano que está en la planta, da fruto. El que no está estorbando. Es como una planta que estaba cortada, es como una rama que estaba cortada y se puso allí o estaba allí. Y de ninguna de las maneras va a llevar fruto. La salvación no se puede perder, porque la salvación es eso, es estar conectado vitalmente con Cristo. Y eso no lo puedes, tú no te puedes desconectar. Tú no te puedes desconectar y el Padre no te va a cortar. El Padre no te va a cortar si estás unido vitalmente a Cristo. Aquí hay dos diferencias. Mire, por un lado dice que al que no lleva fruto lo quitará, es decir, lo cortará. Dice, y todo el que lleva fruto lo limpiará. Esto significa lo podará. Hay dos acciones, una es cortar y la otra es podar. Es el mismo cuchillo. Es la misma tijera, es Dios el que corta, es Dios el que poda. Pero por un lado, el cortar es para juicio, porque tú no tenías que estar ahí, tú no haces nada aquí, no tienes vida, estás estorbando.
Por eso Dios dice que esa la quitará de ahí, la cortará, no tiene que estar ahí. Pero en cambio la que está unida vitalmente a la planta, ¿qué hará? Dice que la podará. Hay veces cuando nosotros podamos las plantas, yo por ejemplo cuando podo mis rosales en casa, se queda el rosal, ¡pum!, así un palo, no hay nada. Tiene que ser dramático para el rosal, ¿no? O traumático. Verse así, sin nada, sin ninguna hoja, sin ninguna flor. Pero es necesario. ¿Para qué? Para que cuando llegue febrero o marzo, con esos rayos de sol que ya comienza a avanzar el día, empiecen a brotar nuevas ramas y nuevas hojas y nuevas flores. Si el rosal no se poda, ¿qué ocurrirá? Habrá muy poco. Las viejas morirán y estorbarán el crecimiento. Por eso tiene que ser podado. ¿Y qué dice la palabra? ¿Qué dice Cristo que tiene que hacer, que hay que hacer con esos que están unidos vitalmente? Dice que tienen que ser podados, y eso nosotros lo podríamos llamar pruebas. Pero escuchen, como hemos dicho, es la misma tijera, es el mismo cuchillo, y las pruebas vienen igual. Qué curioso, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta congregación, hay personas salvas, ¿sí? Y habrá personas que no son salvas. Yo no sé quién es, Dios sí lo sabe. Pero aparecerán las mismas pruebas para ambos. Unas son pruebas para justicia, para juicio, para ira. Y otras serán pruebas ¿para qué? Para dar más fruto. Porque dice que el Padre nos tiene que limpiar. Si no sufrimos la poda, estaremos en peores condiciones de dar buen fruto. ¿Entienden, hermanos? O como dice aquí Cristo, mucho fruto. Por eso, el creyente verdadero es aquel que está, vuelvo a repetir, unido vitalmente a Cristo. ¿Tú estás unido vitalmente a Cristo? Pregunto, ¿tú estás unido vitalmente a Cristo? Si nosotros examinamos cómo Dios nos prueba, cómo Dios trata en nuestro caminar en la vida cristiana, nos daremos cuenta de si de verdad yo soy salvo o no soy salvo. Esa es una de las maneras. Pero como mejor se sabe si una persona es o no es, si yo soy salvo o no soy salvo, ¿cómo lo puedo certificar? Muy sencillo. Cristo dijo, por las obras, por el fruto se conoce el árbol. Yo conozco la higuera porque da higos, yo conozco la vid porque da uvas, yo conozco el peral porque da peras y el manzano porque da manzanas. Ahora viene el momento en que dice uno, bueno, el fruto, ¿no? El fruto. ¿Qué es el fruto? Algunos piensan que el fruto en la vida cristiana es evangelizar a alguien, o salvar un alma, o venir a la iglesia. No necesariamente. ¿Saben por qué? Les voy a explicar. Miren, hay cosas que un creyente falso o una persona no convertida puede hacer igual o mejor que un creyente. ¿Me explico? Una persona que no cree verdaderamente puede venir a la iglesia. Sí. Y a lo mejor incluso viene más que el que cree de verdad. ¿Una persona no creyente puede leer la Biblia? Sí, puede leer la Biblia, incluso más que aquel que cree verdaderamente. Incluso puede parecer más piadoso que aquel que es creyente verdadero. Pero hay una cosa que hace la diferencia. Y es la unión vital. Es de donde viene la savia que le alimenta. O tu savia viene de Dios, de Cristo, que es la vid verdadera, o tu savia viene del mismísimo Satanás. Pero recuerden, hasta el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Pues no es extraño que sus siervos también se disfracen de ángeles de luz, leyendo la Biblia, viniendo a la iglesia, dando ofrenda, haciendo servicios. ¿Qué hará la diferencia? ¿La poda o el corte? Por eso, hermanos, tenemos que poner tanta atención en estos versículos. El fruto, la vida y el carácter de Jesús tiene que estar en nuestra vida. ¿Entienden? Eso es el fruto verdadero. Eso es el fruto verdadero. La vida y el carácter de Cristo se tiene que reflejar en mi vida. Es fácil. Pensemos en la vid. ¿Qué da la vid? ¿Qué da? Respóndanme, por favor. ¿Qué da la vid?
Uvas, ¿estás seguro? ¿Seguros? ¿La vid da uvas? ¿Seguros? ¿Por qué? Porque de suyo lleva, por su naturaleza. A la vid no hay que decirle, oye, dame uvas, por favor. Ella va a dar uvas, sí o sí. Y no tiene que concentrarse para dar uvas. ¿Sí? ¿Qué da el pámpano que está unido a la vid? Uvas. ¿Vale? Ahora nosotros extrapolamos. Cristo es la vid. ¿Qué tiene que dar el cristiano que está unido vitalmente a Cristo? A Cristo. ¿Qué tienes que manifestar tú? A Cristo. ¿Sí o no? Claro. El fruto es Cristo. Eso significa la palabra cristiano, pequeños Cristos, ¿no? Pequeño Cristo. Eso es lo que espera el Señor, que nosotros seamos la imagen de Cristo. Wow. Pero sí, para eso nos ha salvado el Señor. ¿Vosotros por qué pensáis que Dios nos salva? ¿Para hacernos un poquito mejores personas? Dios nos salva para que seamos un poquito mejores yo. Para que yo sea un mejor yo. Porque como yo no era un yo perfecto, Dios está haciendo un yo mejor. No, no se trata de hacerte un yo mejor. Se trata de hacer un Cristo en ti. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, Cristo vivo en mí. Cristo vive en mí. Entonces, ¿qué tiene que salir de mí? Cristo. Ni más ni menos. La idea, hermanos, el punto, hermanos, es que de nosotros se tiene que manifestar, es decir, en nuestra vida se tiene que manifestar, ¿quién? Cristo. La paciencia de Cristo, el amor de Cristo, la benignidad de Cristo, la mansedumbre de Cristo, la sabiduría de Cristo, la templanza de Cristo. Complicado, ¿no? ¿Es complicado? No. No, cuando tú estás, no es complicado cuando tú estás unido vitalmente a Cristo. Ya les vuelvo a repetir, la rama no tiene que hacer uva, 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 uva. ¿A que no? No, la rama no tiene que decir voy a dar uva, voy a dar uva, voy a dar uva. Que no salga pera. No, la rama no se tiene que concentrar, la rama solo tiene que dejarse llenar de la savia. Solo tiene que dejar que esa planta, que ese alimento pase y se le saldrá el fruto. Es fácil, pero difícil. Es fácil, pero difícil, porque ahora vamos a ir al segundo punto. Pero la idea es esta, miren, Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Por qué? Pues versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. La clave es esta, hermanos. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cómo que todas las cosas? Sí, todas las cosas a los creyentes, todas las cosas les ayudan a bien. Igual que a la vid, la poda que puede ser traumática para la planta, que la corten y la dejen en nada. Eso que parece algo malo, es algo muy bueno, porque hará que esa planta al año siguiente crezca con más vigor y dé mucho más fruto. También, hermanos, nosotros hay ocasiones que pasamos por momentos traumáticos y cotidianamente nos vemos sometidos a podas, porque la poda no es otra cosa que el proceso de la santificación, quitar cosas que estorban y llenarnos del Espíritu Santo. Pero no comprendemos que todo eso solo tiene un propósito, dice, porque conforme a su propósito son llamados. ¿Para qué? Para que seamos, ¿cómo? Hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios nos salva para que nosotros nos parezcamos a Cristo. Pero no solo parecer, ojos verdes, pelo castaño. No, ese no es. Es parecer en todo. Dios no quiere que tú te parezcas físicamente a Cristo, que te dejes barba, que te pongas una túnica. No. Dios quiere que te parezcas interiormente a Cristo.
Eso es lo que quiere el Señor. Entonces, hermanos, dijo alguien lo que es el fruto. Si lo quieres apuntar, lo puedes apuntar. ¿Qué es el fruto? El fruto es la vida de Jesús en mí siendo vivida y manifestada a través de mí. Suena muy profundo, ¿no? Pero es real. Se lo vuelvo a repetir. La vida de Jesús en mí, esto es el fruto. La vida de Jesús en mí siendo vivida y manifestada a través de mí. El cristiano no es el que va a la iglesia, el cristiano no es el que se bautiza, el cristiano no es el que hace ofrenda, el cristiano no es el que lee la Biblia, el cristiano es el que se parece a Cristo. El que lo ves, comparas y dices sí. Y cuando nos encontramos en esta situación, ¿qué ocurre? Es igual que cuando me comparan a mí ¿con quién? No sé, con Brad Pitt, o me comparan a mí con George Clooney, o me comparan a mí con, ¿cómo es este modelo famoso alto? No sé qué, Veloso o algo así, ¿cómo se llama? Uno así moreno, alto, no sé. Pues me comparan, ¿y quién sale perdiendo? Ellos, claramente. Si nos comparamos con Cristo, nos falta tanto, ¿verdad? Segunda de Corintios 3:18. Segunda de Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos, miren, no dice algunos, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Ven cómo choca esto, no, hermanos? ¿Cómo choca esto? De gloria en gloria, no solo Dios manifiesta su gloria en nosotros salvándonos, sino que Él nos da gloria, ¿para qué? Para que seamos a la misma imagen que su Hijo. Es decir, Dios coge una cucaracha, aprovechando la simbología, Dios nos coge a nosotros como una cucaracha y nos quiere transformar, nos va a transformar en un ser celestial. Y eso no depende de ti, eso es Dios el que lo hace. Como la planta, como el pámpano no se tiene que concentrar para dar uvas. Simplemente hay que estar vitalmente conectado a Cristo. Esa es la primera enseñanza. Vuelvo a repetir, el verdadero creyente es el que está conectado vitalmente a Cristo. ¿Vale? Hasta aquí queda claro, ¿no? Un verdadero creyente. Pero ahora, esas personas que están conectadas a Cristo vitalmente, ocurre algo. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que el fruto a veces pues, no se manifiesta de la misma manera, ¿no? Miren, el fruto tiene diferentes connotaciones. Les voy a decir 4 connotaciones, por ejemplo, del fruto. Miren, el fruto es o narra lo que somos nosotros. Es decir, el fruto es la nota distintiva del creyente. Miren, por ejemplo, versículo 8. ¿Están conmigo en San Juan capítulo 15? Versículo 8. Para que veamos que este fruto es la marca distintiva del cristiano. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cuál es la marca distintiva del cristiano? Fruto. ¿Es el fruto, sí? Sí. Segundo, esto no habla de una cosa puntual, de leer la Biblia de vez en cuando, de orar cuando me apetece, de venir a la iglesia cuando me conviene, de hacer determinadas cosas si es que quiero. ¿Entienden? La vida cristiana no es eso puntualmente. Yo voy a la iglesia los domingos. Sí, eso nos enseñaban en el catecismo, ¿no? Y fiestas de guardar. Eso es un mandamiento católico, ¿no? Ir a misa todos los domingos y fiestas de guardar. Así nos enseñaban cuando éramos niños. Eso no es ser cristiano. Ser cristiano es una manera de vida. Eso nos enseña Cristo. Ser cristiano es una manera de vivir. No es un obrar puntual. Un obrar puntual no es una manera de vida, no es ocasional, es algo cotidiano. No se trata de que tú el domingo te parezcas a Cristo y de lunes a sábado te parezcas a máquina baja. ¿Entienden?
Es un estilo de vida. En tercer lugar, no siempre se produce en el mismo grado. El fruto no siempre se produce en el mismo grado. Por ejemplo, versículo 5, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que en mí permanece y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Y también el 8 que hemos leído, ¿no? Dicen, estos glorificaron a mi Padre en que llevéis mucho fruto. Por ejemplo, en Marcos 4, cuando Jesucristo está hablando de la parábola del sembrador, dice que el que cae en buena tierra, ¿qué ocurre con ese? Que da fruto, ¿a cuánto? A 30, a 60 y a 100 por uno. Es decir, las personas no siempre van a dar ni la misma calidad ni la misma cantidad de fruto. Pero sí o sí tienes que dar fruto. Puede haber ocasiones en que tu vida esté pasando por determinados momentos y el fruto no sea tan evidente, que la cosecha no sea tan buena. Eso dicen los agricultores, ¿cómo ha ido la cosecha? Este año ha ido terrible. No siempre dicen lo mismo, siempre lloran. Aunque haya llovido mucho y haya hecho mucho sol. Nunca llueve a gusto de todos, ¿no? Pero la cosecha tiene que darse, sí o sí. Mucha, poca, buena calidad, mala calidad, mucho grado en la uva, poco grado en la uva, pero tiene que haber uva. Sí o sí. Y la cuarta connotación del fruto es que es este fruto en el creyente lo que glorifica al Padre. Algunos dan fruto ¿para qué? Para ser glorificados ellos mismos. Es como si la planta diese fruto para ser glorificada a ella misma. El fruto del creyente, ¿para quién es? El fruto que da el creyente, ¿para quién es? Para el Señor. Él tiene que ser glorificado. Si todo esto es para la gloria de Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo para la gloria de Dios. Sea que comáis, sea que bebáis, sea que vivamos, sea que muramos. Es todo para la gloria de Dios. Efesios 2, capítulo 10, ¿no? Dice, somos hechura suya en Cristo Jesús. ¿Creados para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que viviésemos en ellas o anduviésemos en ellas. Hasta tus buenas obras no vienen de ti, vienen de Dios. Para que tú no te gloríes en el cielo de que hiciste buenas obras, sino que fue Dios el que te permitió hacer esas buenas obras. Es fácil comprender esto, ¿no? Por eso no hay que gloriarse de nada. No hay que gloriarse de nada. Entonces, hermanos, llegados a este punto, no nos queda nada más que entender, el fruto es un estilo de vida, es una manera de vivir. No es algo puntual. ¿Vale? ¿Entendido esto? Sí. Vale. Pues ahora, segundo punto. La fructificación del creyente. ¿De qué va a depender? Pues bueno, va a depender, en un sentido, en un argot matemático, directamente proporcional, ¿escuchas bien? Es directamente proporcional a nuestra dependencia y a nuestra intimidad con Cristo. ¿Lo vuelvo a repetir? ¿Sí? La fructificación del creyente es directamente proporcional a nuestra intimidad y a nuestra comunión con Cristo. ¿Entienden las reglas de 3, no? ¿Es directamente proporcional o inversamente proporcional? Cuando calculamos la regla de 3, pues bueno, pues calculando la regla de 3, en el sentido del fruto que nosotros damos, nuestra fructificación dependerá de en qué condiciones se encuentra nuestra unión con Cristo, nuestra comunión con Cristo y nuestra intimidad con Cristo. Eso es como en el matrimonio, ¿no? ¿En qué condiciones se encuentra el matrimonio? Pues en las mismas condiciones que se encuentre la comunión y la intimidad. Si la comunión no está bien, la intimidad no está bien, entonces directamente proporcional el matrimonio no estará bien. Cuando la comunión está bien, cuando la intimidad está bien, el matrimonio está bien. Haya o no haya dinero, haya o no haya salud, haya o no haya problemas. Pero si hay comunión y hay intimidad, hay fruto. ¿Sí o no? Hay fruto. Miren, la palabra fruto, si la quieren contar, aparecen 6 veces, desde el versículo 1 hasta el versículo 11, aparece 6 veces la palabra fruto, y luego aparece 2 veces más en el versículo 16. 8 veces en total en este pasaje. ¿Por qué aparece?
Aquí tantas veces, y si se dan cuenta cómo aparece, no aparece en imperativo. Cristo no nos dice, id y dad fruto. ¿A que no? No. Cristo no nos está mandando dar fruto. Es curioso, ¿no? No es un mandamiento el dar fruto. En ningún momento. Dar fruto es un mandamiento. Pero si hay un mandamiento que aparece aquí, es otro que aparece también en otras tantas ocasiones, y es la palabra permanecer. Ese es el mandamiento. Versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, no puede por sí mismo, por mucho que se empeñe, por sí mismo no hay manera, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Versículo 5, permaneced en mí. Versículo 6, el que en mí no permanece. Versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Versículo 9 al final, permaneced en mi amor. Versículo 10, permaneceréis en mi amor. Al final del versículo 10, permanezco en su amor. Permanecer, 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 permanecer. La palabra permanecer en griego es meno. Meno. M-E-N-O, meno. Que significa estar, quedarse, permanecer, perseverar. Estar allí. Y eso es lo que Cristo quiere. Que estemos permanentes en Él, no desconectados de Él. Por eso digo que la vida cristiana es un estilo de vida. No se trata de yo conectarme con Él. Ahora voy a leer la Biblia. Y ya me olvido. Hoy ya leí 3 capítulos y ya cumplí. Voy a orar un minuto. Amén, gracias. Y ya cumplí. Y ya vuelvo a lo mío. No, eso no es permanecer. Eso es como, imaginemos, vamos a ponerle chiste a esto, es como si viniese una rama de vez en cuando, una ramita sola, y se enganchase a la planta. Y se enganchase como uno enchufa el móvil a la red, y ya está cargado y me voy. A hacer lo mío. No se trata de eso. Cuando Cristo dice que tenemos que permanecer, es que tenemos que permanecer. Y alguien dijo, llenamos nuestras vidas de tantas nadas, que nos olvidamos de aquel que lo llena todo en todo. Llenamos nuestra vida de tantos nadas, porque realmente si tú examinas tu vida, ¿qué vives, qué disfrutas en tu vida? Eso es nada. Pero tú llenas tu vida de nadas, cuando te olvidas del que tiene todo. De verdad, y eso es una tristeza para el creyente, de que llenemos nuestra vida de comodidades, de deleites, de tantos nadas. Y de verdad que somos todos los que hacemos eso en nuestra vida. Y eso no le agrada a Dios. Entonces, normal que una persona, un cristiano diga, es que no doy fruto, es que no veo mi fruto. ¿Dónde está mi fruto? Bueno, pues si tú no estás permaneciendo, no estás arraigado en Cristo, ¿cómo vas a dar fruto? Tú puedes ser de esas ramas que sí estás anclada vitalmente, pero ¿qué ocurre? Que tú no estás dejando que la savia fluya. No estás dejando que fluya ese alimento para ti. Y entonces no habrá crecimiento de ningún tipo, hermanos. No esperen encontrar fruto cuando no encontramos esa conexión con Cristo. Entonces el deber del cristiano es permanecer en Cristo. El mandamiento no es dar fruto. ¿El mandamiento cuál es? Permanecer. El mandamiento es permanecer. Ahora sería buena pregunta. Vale, evangelista, hemos aprendido, en primer lugar, que el creyente verdadero es el que está conectado vitalmente a Cristo. Vale, venga, yo soy salvo, yo estoy conectado vitalmente a Cristo, pero yo no veo frutos. Ahora está diciendo que los frutos es un estilo de vida. Entonces, y permanecer en Cristo, sí. Entonces, ¿cómo yo permanezco en Cristo? Él mismo te lo dice. Versículo 7. ¿Capítulo 15 están? Sí. Versículo 7. Lean juntos, por favor. Si me permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Aquí aparece la pista. Aquí aparecen las pistas, mejor dicho, pistas. En primer lugar dice, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Ahí está la primera pista, ¿la han visto? ¿Cuál? Mis palabras permanecen en vosotros. ¿Cuántas veces puedo escuchar yo, es que mi vida cristiana no está bien?
Y yo pregunto, ¿tú lees la Biblia? Sí, algún rato leo la Biblia. Algún rato leo la Biblia. No es leer la Biblia, hermanos. Leer la Biblia la leen hasta los incrédulos. La Biblia no es un libro para leer. La Biblia no es un libro para leer, es un libro para vivir. No se trata de leer la Biblia, se trata de vivir la Biblia. Dice que mis palabras permanecen en vosotros. La palabra tiene que ser, igual que tú estás conectado, ¿dices que estás conectado vitalmente a Cristo? Bueno, pues si tú estás conectado vitalmente a Cristo, la palabra de Cristo tiene que estar vitalmente conectado a ti, por afinidad, ¿no? Igual que la rama físicamente está conectada, la savia físicamente también está conectada, ¿no? A ver si encuentro la palabra correcta. ¿Qué promueve o qué sientes tú cuando lees la Biblia? ¿Qué es lo que despierta en ti la palabra de Dios cuando tú la lees? ¿Qué nace de ti cuando tú estás alimentándote de la palabra? ¿Bostezo o gozo? Me gustaría, ¿no? Que fuese gozo. ¿Sí o no? Sí. Mis palabras tienen que permanecer en vosotros, tienen que estar arraigadas en vosotros. Mi palabra, la Biblia, tiene que estar en nosotros todos los días. Pero no es media hora por la mañana, me levanto a hacer mi devocional diario, media hora me pongo a leer y ya. No, eso no es. Eso es lo mismo que venir a la iglesia y marcharte. Es permanecer en la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo uno puede permanecer en Cristo? Por medio de la palabra. Por medio de la palabra. Si tú no te alimentas de la palabra, o si la palabra no crea en ti esa sensación de alimento, tal vez sea porque estás recibiendo alimento de otro lugar. Es decir, tú estás conectado a otra cosa. De vez en cuando parece que quieres conectarte a Cristo, pero es un esfuerzo tuyo personal. Dense cuenta que cuando no estás conectado vitalmente a Cristo, ¿saben qué pasa? Que tú para leer la Biblia tienes que hacer un esfuerzo. Tienes que esforzarte. Es que me tengo que esforzar para leer la Biblia. Es que me tengo que esforzar para orar. Es que me tengo que esforzar para venir a la iglesia. Es que me tengo que esforzar para hacer comunión con Cristo. Te tienes que esforzar. Estamos en lo mismo, es como si la planta se tuviese que esforzar para dar un fruto. No es natural. La rama no el árbol no suda para dar fruta. Y después continúa diciendo, que parece que no tiene nada que ver aquí, en ese mismo versículo 7. Pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¿Se dan cuenta? Ahí está hablando de la oración, pero ¿qué tiene que ver aquí esto? Está hablando de permanecer en mí, el que lleva fruto, que permanece en mí lleva fruto, el que no lleva fruto, tenéis que permanecer en mí, permanecer en mi palabra. Pedid todo lo que queráis y os será hecho. No, parece que no viene aquí bien metido esto, bien encajado, ¿no? Pero sí, viene perfectamente encajado porque nos está diciendo otra cosa. ¿Cómo yo puedo permanecer? A través de permanecer en la palabra. ¿Y cómo puedo permanecer? A través de la oración. Si la palabra es alimento, siempre lo decimos. ¿Qué es la palabra? La leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Esa es la palabra. Es la vianda de la que habla Pablo en 1 Corintios capítulo 3. Es la vianda. La carne deshilachada, eso es. Pero ahora dice que hay otra cosa llamada oración. Y la oración no es hablar con Dios. La oración es estar en contacto con Dios. Porque ¿cuántas personas quieren hablar con Dios, no? Pueden hablar con Dios. Otra cosa es que Él escuche. Tú puedes ir por la calle hablando a la gente. Hola, ¿cómo estás? Yo voy al supermercado. No sé qué. Tú puedes hablar con la gente. Otra cosa es que la gente te escuche. Solo si estás conectado a Él vitalmente, Él te va a escuchar. Y la oración es el medio por el que Dios nos habla. Y es la oración de la manera en la que respira nuestro espíritu. Lo sabían esto, ¿no?
¿Una planta necesita respirar? Sí. A través de las hojas respiran las plantas, ¿no? Eso aprendemos en primaria. A través de la fotosíntesis. Y respiran oxígeno por la mañana con el sol. Hacen la fotosíntesis y el oxígeno lo convierten en dióxido de carbono. Si la planta no respira, la planta muere. Y si muere no hay fruto. Nosotros tenemos que respirar. Y la oración es la respiración del cristiano. Si no oras, ¿cómo va a haber fruto? ¿Entienden? ¿Se puede permanecer en Cristo? Sí, ¿cómo? En la medida en que tú permanezcas en la palabra y en la medida en que tú permanezcas en la oración. Y por último, pero no menos importante, hay otra pista. Versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Versículo 10. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Permanecer en la palabra, permanecer en la oración, permanecer en el amor. El amor es una seña también de identidad, ¿no?, del creyente. Pero no el amor visible. No el amor visible o invisible. ¿Por qué? Porque ese amor, no el amor visible, porque me voy a explicar. Porque nosotros tenemos el amor natural, ¿no? Yo hoy os puedo amar, ¿sí? Os amo, pero no todos los días os amo igual. ¿Me entienden, no? Yo un día os amo bien, y un día pues no venís a la iglesia, yo me enfado, ya no os amo. Y el día siguiente venís y ya os amo. Me hacéis caso cuando os digo una cosa, cuando trabajamos juntos y os amo. Cuando no, pues, no se portan bien algún hermano, pues ya no le amo. Es así, ¿no? ¿Sí o no? Como en el matrimonio, estás bien, pues tú amas. Hay una pelea, hay un conflicto, pues ya no amas, ya odias. Y que luego al rato pues vuelves a amar. Porque es así, es volátil, sube, baja, hoy estoy bien, hoy estoy mal, depende de cómo estés, así está tu amor. Pero ese no es el amor de Dios. Porque Él no cambia, Él no muta, su amor es perfecto. Y Él no se va de su lugar, Él siempre está allí. Somos nosotros los que nos queremos desconectar de la vid. Somos nosotros los que a veces queremos ir otra vez a otro lugar. Pero ese no es el amor. Es el amor de Cristo en la cruz, el que tiene que haber en nosotros. El amor incondicional. Y hay que orar a Dios para que nos dé de este tipo de amor ágape, que no tiene nada que ver con el amor del hombre. ¿Entienden, hermanos? Entonces, para terminar, y resumiendo, son dos cosas importantes que nos enseñan estos pasajes de Jesús, desde el capítulo 15 de San Juan, versículo 1 al 11. Y yo les invito a que en casa mediten, por favor, y reflexionen, porque esto no es una enseñanza básica. Sí, que hay que permanecer, que hay que permanecer. Sí, pero ¿qué es permanecer? ¿Qué es permanecer? Es estar ahí siempre. No se trata de que tú hagas lo que a ti te da la gana en tu vida y luego venir a intentar conectarte a Cristo en la iglesia. Eso es como robar la luz. Voy a la iglesia a ver si Dios me da un poquito de gracia. Pero tú has estado conectado toda la semana a Cristo, has hablado con Él, has tenido comunión con Él, te estás apartando de tu pecado, o tú vives como a ti te da la gana y luego vienes, yo soy cristiano. Mira, no, a nosotros nos puedes engañar, pero a Él no le vas a engañar. En Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice que Dios no puede ser burlado y que cada uno va a cosechar lo que siembre. Si siembras para la carne vas a cosechar corrupción. Si siembras para el espíritu vas a cosechar vida eterna. Y vosotros sabéis lo que estáis cosechando de diario. Yo no estoy en vuestras vidas, yo estoy en la mía. Pero el que vive de diario sin ningún tipo de comunión con Cristo, ¿cómo puede decir que permanece en Él? ¿Permanece en Él? Es como el marido que está casado con su mujer y nunca duerme en casa. Está casado con su mujer, firmó un papel. Tú estás casado con alguien, duermes con él, ¿sí o no? Todas las noches. ¿Tienes intimidad con él? ¿Le soportas sus impertinencias y le tienes que aguantar sus tonterías y sus rarezas? Eso es la comunión. Pero no me digan que están arraigados en Cristo, o que permanecen en Cristo cuando viven como les da la gana y luego vienes un ratito a la iglesia y dices, bueno, permanezco en Cristo. Eso no es así. Y me da pena porque alguno se encontrará en presencia de Cristo cuando sea demasiado tarde.
¿Entienden, hermanos? La importancia de estos pasajes. Cristo quiere que nosotros los entendamos, los asumamos, los comprendamos y los vivamos. Si tú estás en Cristo, Dios te podará. Dios quitará de ti lo malo. Dios no va a permitir que lo malo siga en ti. ¿Tú quieres saber si eres un hijo de Dios? ¿Quieren hacer la prueba de que son hijos de Dios? Vivan muy malamente. Vive continuamente en pecado. Fornica cuanto quieras. Roba por doquier. Emborráchate. Ponte como Noé después de salir del arca, ¿no? Que se quedó desnudo de la borrachera que cogió. Haz lo que quieras. Si dentro de 2 o 3 años sigues vivo, es que no eres hijo de Dios. Es muy sencillo. Tú no puedes vivir como a ti te da la gana y sin sufrir ningún castigo, ni ningún... que cuánto me quiere Dios, ¿no? Cuánto me quiere Dios. Permanezco en Él, pero mira, aunque yo quiero hacer lo que... No, yo quiero vivir como una planta de abrojo, como un espino, no me pasa nada. Soy su hijo, su hijito derecho. No, mi hermano. El verdadero creyente es el que está conectado vitalmente a Cristo. Y el que cuando lo ves, este es Cristo. Difícilmente verías a Cristo borracho. Imposible, ¿no? Imposible ver a Cristo borracho. Imposible ver a Cristo jugando en máquinas recreativas. Imposible ver a Cristo con una, con otra. Imposible ver a Cristo diciendo malas palabras. Imposible ver a Cristo pegando. Imposible ver a Cristo blasfemando. Imposible ver a Cristo. Entonces, si tú estás conectado con Cristo, tienes que dar a Cristo. ¿Queda claro? Queda clara la enseñanza, ¿no? Permaneced en mí. ¿Y qué darás de fruto? A mí. Entonces, evaluemos nuestros frutos y evaluemos nuestra conexión con Cristo. ¿Vale, mis hermanos? Yo voy a terminar aquí y espero que esta palabra no la olviden. Vamos a orar y a terminar. Señor, te damos gracias, Padre Santo. Te damos gracias porque tú nos alimentas cada día, porque tú nos muestras cada día tu voluntad. Otra cosa es, Señor, que nosotros querramos seguirla. Permítenos que así sea. No nos dejes, Señor, que seamos como plantas artificiales, hermosas, robustas, pero muertas, que no dan ninguna clase de fruto, sino como ese árbol de Navidad, adornado, engalanado, pero que todos esos frutos artificiales fueron puestos allí. Señor, que no seamos esos productos vanagloriosos, que no seamos, Señor, falsos, sino que seamos como tú eres, la vid verdadera. Que nosotros seamos pámpanos verdaderos, que no seamos pámpanos de planta silvestre, de planta extraña. Lo que a nosotros nos queda claro, Señor, con esta enseñanza es que lo que tú has hecho en nosotros es lo que debería haber hecho el pueblo de Israel. Ellos fueron escogidos como planta, como vid, para dar buen fruto, porque tú los preparaste para eso. Sin embargo, ellos dieron un mal fruto. Señor, nosotros hemos sido rescatados, hemos sido salvados, ¿para qué? Para permanecer en ti, para estar en ti, para morar en ti. Ayúdanos a que lo comprendamos, Señor, y a que cada día vaya aumentando la cosecha, Señor. Vaya aumentando la calidad y la cantidad de nuestros frutos, que no deben ser otra cosa que tu imagen en nosotros. Ayúdanos, Señor, para que así sea, aunque nos parezca difícil. Sin embargo, debería ser algo natural y sencillo. Señor, te pedimos que cuides de esta iglesia. Te pedimos que cuides de cada uno de sus miembros. Y te pedimos por aquellos que todavía, Señor, no han comprendido tu maravilloso regalo que es la vida eterna a través de la sangre de Cristo Jesús derramada a la cruz. Ten misericordia, Señor, de ellos también antes de que sea demasiado tarde. Y te pedimos que los injertes en ti, que eres la vid verdadera, para que ellos también puedan probar esa savia
y dar esos frutos que tú has prometido en Gálatas, capítulo 5, versículo 22, de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, porque contra tales cosas no hay ley. Señor, te damos gracias por tu palabra y oramos como siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.